¿Alguna vez te has sentido perdido, con preguntas sin respuesta, buscando certezas en medio de un mundo lleno de dudas? Muchos de nosotros hemos caminado así, con el corazón inquieto, deseando encontrar un mensaje que nos dé seguridad, esperanza y dirección. El Evangelio de Lucas fue escrito precisamente para personas como tú y como yo, hombres y mujeres que anhelan saber si la fe en Jesús es real, si lo que escuchamos no es un mito, sino la verdad que puede transformar nuestra vida. Lucas, un médico sensible y cuidadoso, investigó cada detalle, habló con testigos y nos dejó un relato ordenado y lleno de amor para mostrarnos que Jesús vino no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. En esta historia completa de Lucas, recorreremos paso a paso la vida de Cristo, desde los anuncios celestiales antes de su nacimiento, hasta sus milagros, parábolas, su compasión por los olvidados, su pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Y descubrirás que detrás de cada palabra late un mensaje eterno. Jesús vino para sanar corazones heridos, para levantar al caído, para perdonar pecados y para dar una vida nueva. Hoy, mientras escuchas esta historia, no la mires como un relato antiguo, mírala como una carta dirigida a ti. Porque el mismo Jesús que caminó por Galilea es el que puede entrar a tu vida y escribir una nueva historia. La solución que tanto buscas está aquí, en el Salvador que Lucas nos presenta con detalle y verdad. Antes de comenzar esta increíble historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias bíblicas llenas de fe y esperanza. Y déjame un comentario con esta frase: Jesús es mi Salvador. Escríbelo y repítelo, porque al hacerlo estarás declarando con tu propia voz lo que Lucas nos quiso mostrar en cada página de su Evangelio, que Cristo vino a salvarnos. Además, tu comentario puede llegar a alguien que lo necesite leer hoy. 1. El hombre detrás del Evangelio. Cuando escuchamos hablar del Evangelio de Lucas, muchos imaginan a un discípulo que caminó junto a Jesús, pero en realidad Lucas nunca estuvo en los días de Jesús en la tierra. Y sin embargo, Dios lo usó para dejar uno de los relatos más completos, ordenados y humanos sobre la vida del Salvador. Lucas era médico de profesión, un hombre acostumbrado a observar con detalle, a analizar los síntomas de los enfermos y a buscar la raíz de cada situación. Esa formación científica lo convirtió en alguien meticuloso, cuidadoso y profundo a la hora de investigar. No escribía por rumores ni por suposiciones, entrevistó testigos, escuchó a los apóstoles, comparó relatos y fue un verdadero historiador de la fe. Su corazón estaba lleno de sensibilidad. Como médico, conocía el dolor humano, las lágrimas de los enfermos, el sufrimiento de los pobres y marginados. Por eso, cuando comenzó a escribir acerca de Jesús, no solo nos mostró al Hijo de Dios poderoso y glorioso, sino también al Jesús compasivo, cercano, que se detiene a escuchar a los olvidados. Pero hay algo más. Lucas no era judío. Era de origen gentil, es decir, no pertenecía al pueblo de Israel. Eso es muy significativo, porque lo convierte en el único autor gentil de todo el Nuevo Testamento. Y su mirada está impregnada de esa apertura. Su evangelio recalca que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones, para todo aquel que cree. Acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, siendo su compañero fiel, incluso en los momentos más difíciles, como en las prisiones. Pablo lo llama el médico amado, destacando no solo su profesión, sino también su cariño y lealtad. Imagínalo, mientras otros lo abandonaban, Lucas permanecía al lado del apóstol, cuidándolo y escuchando cada enseñanza, cada experiencia. Así, cuando tomó la pluma para escribir,
No lo hizo como un simple cronista, sino como alguien que había recorrido medio mundo anunciando la fe, como un hombre transformado por el mensaje de Jesús. Su evangelio refleja esa pasión, ese deseo de mostrar al Mesías como el Salvador universal, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, detrás de cada palabra que lees en el Evangelio de Lucas, hay un hombre sensible, observador, fiel y lleno de amor por la verdad. Un hombre que entendió que su tarea no era inventar, sino ordenar cuidadosamente lo que otros habían visto y oído, para que tú y yo, siglos después, pudiéramos tener la certeza de que Jesús es real, que caminó entre nosotros y que vino a salvarnos. 2. La motivación de Lucas para escribir. Cuando Lucas decide escribir su evangelio, no lo hace de manera improvisada ni con prisa. Su propósito es profundo y tiene una dirección clara. Desde el inicio de su relato, declara abiertamente su intención: entregar a un hombre llamado Teófilo una narración ordenada y segura de los hechos que habían transformado el mundo. Lucas no fue un testigo ocular de Jesús, pero se tomó la tarea de investigar diligentemente todas las cosas desde su origen. Lucas 1:3. ¿Qué significa esto? Que habló con los apóstoles, escuchó a las mujeres que caminaron con Cristo, recogió testimonios de primera mano y, como un verdadero historiador, organizó todo lo que oyó para que no quedara duda de que lo que predicaban era verdad. Su evangelio no es un cuento ni una tradición transmitida a medias. Es un documento minucioso, escrito por alguien que sabía que la fe necesita también certeza. Él sabía que el corazón humano necesita convicción, no solo emoción. Por eso, al escribir, buscó dejar a Teófilo y a todos los que vendrían después la seguridad de que lo que habían escuchado acerca de Jesús no era una fábula, sino un hecho comprobable, lleno de testigos, milagros y promesas cumplidas. ¿Y quién era este Teófilo? La Biblia no nos da muchos detalles, pero por la forma en que Lucas le llama excelentísimo Teófilo, se entiende que era una persona importante, quizás un oficial romano o alguien con influencia en la sociedad. Su nombre significa amigo de Dios, y de alguna manera Lucas lo usa no solo para dirigirse a un hombre en particular, sino a todos aquellos que aman a Dios y buscan la verdad. Imagina a Lucas escribiendo con paciencia, sabiendo que lo que estaba dejando en el papel iba a cambiar generaciones. Él quería que, tanto Teófilo como nosotros, tuviéramos plena seguridad de la fe en Jesucristo, no solo para leer, sino para estar convencidos, seguros, confiados de que todo lo que Jesús hizo y dijo fue real. Su motivación entonces no era ganar fama ni reconocimiento. Tampoco era escribir un libro más para el mundo antiguo. Su propósito era espiritual, que las personas supieran que el Mesías prometido había llegado, que cumplió las Escrituras y que esa historia no debía perderse jamás. Por eso, cada línea del Evangelio de Lucas respira exactitud, compasión y fe. Él escribe para mostrar que Jesús es el Salvador universal y que cualquier persona, sin importar su origen, su raza o su condición, puede encontrar en Él vida eterna. Lucas, movido por el Espíritu Santo y con el corazón de un investigador sincero, nos entrega una obra que sigue siendo, hasta hoy, una de las joyas más preciosas de la fe cristiana. Su motivación fue nuestra certeza. Su pluma fue el puente para que tú y yo conozcamos a Cristo con seguridad, sin duda alguna. 3. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. La historia comienza en Jerusalén, en los días de Herodes, rey de Judea. Allí vivía un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. Su esposa, llamada Elisabet, descendía nada menos que de la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Sin embargo, había una herida profunda en su vida. No tenían hijos y ya eran ancianos. En una sociedad donde la descendencia era considerada una bendición, la esterilidad era vista como una vergüenza. Elizabeth cargaba con ese peso en silencio mientras los años pasaban. Pero Dios, que nunca llega tarde, había preparado un plan que cambiaría la historia. Un día, mientras Zacarías ejercía su oficio sacerdotal en el templo, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el lugar santo. Afuera, una multitud estaba orando. El ambiente era solemne, lleno de expectación. De pronto, algo sobrenatural sucede. Un ángel del Señor aparece a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sobresalta, su corazón late con fuerza, el miedo lo invade. Pero el ángel, con voz firme y serena, le dice: «No tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar un pueblo bien dispuesto». Imagínate el impacto de esas palabras. Un hijo en la vejez, un hijo con una misión profética tan grande. Sin embargo, Zacarías, con la razón humana dominando su corazón, duda, pregunta: «¿Cómo conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi esposa avanzada en edad». El ángel responde con autoridad: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero por cuanto no creíste mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla». Mientras tanto, afuera, la gente esperaba y se extrañaba de que Zacarías tardara tanto en el templo. Cuando salió, no podía hablar, y todos comprendieron que había visto una visión. Desde ese día, Zacarías quedó en silencio, cargando en su corazón la promesa y el asombro de lo que había escuchado. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada, cumpliéndose la palabra del Señor. Y en su intimidad ella exclamaba: «Así ha hecho conmigo el Señor en estos días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Así comenzó la historia del hombre que prepararía el camino para el Mesías. No fue un nacimiento común, sino anunciado desde el cielo, con propósito eterno y bajo la mirada directa de Dios. Si esta historia está tocando tu corazón, detente un instante y verifica si ya estás suscrito al canal. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que Jesús vino a salvar a todos, sin excepción. Y escribe en los comentarios: «Jesús me dio nueva vida». Al hacerlo, no solo refuerzas tu fe, sino que ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan esperanza. 4. El anuncio a María. 6 meses después de que el ángel Gabriel anunciara a Zacarías el nacimiento de Juan, Dios vuelve a enviar a este mismo mensajero celestial, pero ahora no al templo de Jerusalén, sino a un lugar mucho más sencillo, una aldea pequeña y poco conocida llamada Nazaret, en Galilea. Allí vivía una joven llamada María. Era una muchacha humilde, comprometida en matrimonio con un carpintero llamado José, descendiente del rey David. A los ojos de todos, María era simplemente una joven más de su pueblo, sin riquezas, sin fama, sin títulos. Pero a los ojos de Dios, ella había sido escogida para una misión que cambiaría el destino de toda la humanidad. De repente, en medio de su vida cotidiana, el ángel Gabriel aparece y la saluda con palabras que ninguna otra mujer había escuchado antes. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». María se turbó al escuchar ese saludo.
¿Por qué un ángel le hablaba así? ¿Qué significaba todo aquello? Su corazón latía con fuerza, su mente buscaba respuestas. Gabriel, al ver su confusión, le dijo con voz serena y firme: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Las palabras eran inmensas, sobrenaturales. Un hijo, pero no un hijo cualquiera, el Hijo del Altísimo, el Rey eterno prometido desde hacía siglos. María, sorprendida, pregunta con sencillez y honestidad: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Y entonces el ángel revela el misterio divino. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esas palabras abrieron el cielo delante de María. Lo que parecía imposible a la lógica humana, para Dios era completamente posible. En ese instante, la joven tomó una decisión que marcaría la historia. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Con esa respuesta, llena de humildad y fe, María aceptó el llamado más extraordinario de todos los tiempos. Dios había encontrado en ella un corazón dispuesto, y a través de su vientre entraría en el mundo la esperanza, la luz y la salvación para toda la humanidad. El anuncio no ocurrió en un palacio, ni en una ciudad famosa, ni a una mujer poderosa según el mundo. Sucedió en la sencillez de una aldea olvidada, en el corazón de una joven que se entregó totalmente a la voluntad de Dios. Así comenzó el misterio de la encarnación, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, tomando forma humana en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. 5. El encuentro entre María e Isabel. Después de aquel anuncio tan impactante del ángel Gabriel, María no se queda inmóvil. Llena de fe, decide actuar rápidamente. El ángel le había dicho que su parienta Elisabet, quien era estéril y anciana, ya estaba en el 6º mes de embarazo. Eso era una confirmación visible de que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces María se prepara y emprende un viaje hacia la región montañosa de Judea. Imagina a aquella joven caminando con determinación por los caminos polvorientos, con el corazón rebosando de emociones, asombro, temor, esperanza. No iba sola, llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Cuando llega a la casa de Zacarías, saluda a Elisabet, y ocurre algo extraordinario. En el mismo instante en que María pronuncia su saludo, el niño en el vientre de Elisabet, que era Juan el Bautista, salta de gozo. Un bebé que aún no había nacido, reconociendo la presencia del Mesías. Era como si el profeta ya comenzara a cumplir su misión desde el vientre, anunciar y señalar al Salvador. Elisabet, llena del Espíritu Santo, levanta la voz y declara con gozo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Las palabras de Elisabet confirman lo que el ángel había dicho. María lleva en su vientre al Hijo de Dios. Y allí, en esa casa sencilla, se unen dos mujeres transformadas por milagros. Una anciana que concibió en su vejez, y una joven virgen que lleva al Salvador del mundo. Entonces María, llena del Espíritu Santo, estalla en un cántico de alabanza que hasta hoy conocemos como el Magnificat. Sus palabras brotan como un río de gratitud y adoración.
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. En su canto, María exalta la grandeza de Dios, su misericordia, su justicia. Reconoce que el Señor derriba a los soberbios y exalta a los humildes, que sacia de bienes a los hambrientos y envía vacíos a los ricos. Su cántico no es solo personal, es profético, porque anuncia que con la venida del Mesías el orden del mundo será transformado. María permanece con Elizabeth alrededor de 3 meses, acompañándola en los últimos días de su embarazo. Imagina aquellas conversaciones: 2 mujeres, 2 milagros, 2 vientres que guardan el futuro de la historia de la salvación. Después, María regresa a su casa, sabiendo que lo que había comenzado en ella no tenía vuelta atrás. Estaba cargando en su seno al Hijo de Dios. Este encuentro entre María e Elizabeth nos revela algo profundo. Cuando la fe se encuentra, cuando los corazones que creen se juntan, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Fue un momento de gozo, confirmación y profecía, en el que tanto Elizabeth como Juan, aún en el vientre, reconocieron a Jesús como el Señor. 6. El nacimiento de Juan el Bautista. Habían pasado los meses de espera, y llegó el momento tan esperado. Elizabeth dio a luz. La mujer que había cargado por años con la vergüenza de la esterilidad, ahora tenía en sus brazos a un hijo. La noticia corrió rápidamente entre los vecinos y familiares, y todos se llenaron de gozo al ver cómo Dios había mostrado gran misericordia con ella. Según la costumbre judía, a los 8 días llevaron al niño para circuncidarlo. Allí también le pondrían nombre. Los parientes y vecinos pensaban que lo llamarían Zacarías, como su padre, porque era lo tradicional. Pero Elizabeth, con firmeza, dijo: no, se llamará Juan. Todos quedaron sorprendidos. Nadie en su familia llevaba ese nombre. Entonces hicieron señas a Zacarías, que aún seguía mudo desde el día de la visión en el templo, para preguntarle cómo quería que se llamara el niño. Zacarías pidió una tablilla y con mano firme escribió: Juan es su nombre. En ese mismo instante se soltó su lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. El silencio de 9 meses se rompió con un cántico de alabanza. El Espíritu Santo llenó a Zacarías y profetizó con palabras que estremecieron a todos los que lo escuchaban. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La gente que presenció esto quedó sobrecogida. El temor de Dios llenó a todos los que vivían en Judea y se preguntaban: ¿qué pues será de este niño? Porque era evidente que la mano del Señor estaba con él. Juan creció fuerte, apartado en los desiertos, preparándose para la misión que Dios le había encomendado: ser la voz que clamaría en el desierto, anunciando la llegada del Mesías. Su nacimiento no fue simplemente la alegría de un matrimonio anciano, sino el inicio de un cumplimiento profético que llevaba siglos esperando. El hijo de Elizabeth y Zacarías sería el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el profeta que señalaría con claridad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su llegada fue un recordatorio vivo de que Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible, aunque los años pasen y la esperanza se apague. Así, el nacimiento de Juan el Bautista no solo devolvió la voz a su padre y la alegría a su madre, sino que encendió en todo Israel la expectativa de que algo grande estaba por suceder. 7. El nacimiento de Jesús en Belén.
En aquellos días, el poderoso emperador romano César Augusto decretó que todo el mundo debía empadronarse. Era un censo oficial, y cada persona tenía que ir a inscribirse a la ciudad de donde provenía su familia. Ese simple decreto, firmado en Roma, movería la historia de la salvación, cumpliendo lo que el profeta Miqueas había anunciado siglos antes, que el Mesías nacería en Belén. José, siendo descendiente de la casa de David, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén de Judea. El camino no era fácil. Eran más de 100 kilómetros de recorrido por montes y valles. A su lado iba María, ya embarazada y en los últimos días de gestación. Imagina la escena, un camino polvoriento, el cansancio del viaje, la incertidumbre de llegar a un lugar desconocido y al mismo tiempo la esperanza viva de que lo prometido por el ángel se estaba cumpliendo. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada de gente por causa del censo. José buscó alojamiento, tocó puertas, preguntó en mesones, pero todo estaba lleno. No había lugar para ellos. Finalmente, alguien les ofreció un espacio sencillo, probablemente una cueva o un establo donde se guardaban animales. No era un lugar digno para un rey, pero sí el lugar escogido por Dios para que su hijo viniera al mundo. Allí, en medio de la sencillez, en la noche silenciosa, María dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, un comedero de animales. Así nació Jesús, el Salvador del mundo, no en un palacio, no rodeado de lujo, sino en la humildad, identificándose desde el principio con los pobres y sencillos de corazón. Pero el cielo no podía quedarse en silencio ante semejante acontecimiento. En los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños durante la noche. De pronto, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». En ese momento, una multitud de ángeles apareció junto a él, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores, asombrados y emocionados, dijeron unos a otros: «Vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado». Corrieron con prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, comprendieron que lo que los ángeles habían dicho era verdad, y no pudieron guardar silencio. Comenzaron a contar a todos lo que habían visto y oído, y quienes escuchaban se maravillaban de sus palabras. María, por su parte, guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía que no era un nacimiento común. Había traído al mundo al Hijo de Dios, al Salvador prometido. Los pastores regresaron a sus campos glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Aquella noche en Belén, la historia de la humanidad cambió para siempre. Dios se hizo hombre y nació entre nosotros. ¿Te das cuenta de cuán grande es el amor de Jesús en esta historia? Si este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a que lo confirmes ahora mismo. Dale un me gusta al video y compártelo en tus redes para que otros también descubran esta verdad transformadora. Y escribe en los comentarios: «Creo en el poder de Jesús». Repite esta frase con fe, porque tu declaración puede ser la semilla de esperanza para alguien más que lea tu comentario. 8. La presentación en el templo. 8 días después del nacimiento de Jesús, sus padres lo circuncidaron, cumpliendo la ley de Moisés, y le pusieron por nombre Jesús, tal como el ángel lo había indicado antes de su concepción. Ese nombre no fue escogido al azar. Significaba «El Señor es salvación». Ya desde el principio, su identidad estaba marcada por el propósito de salvar a la humanidad.
Pasaron 40 días y llegó el momento de otro mandamiento de la ley, la purificación de la madre y la presentación del primogénito al Señor. José y María, obedientes, tomaron al niño en brazos y viajaron desde Belén hasta Jerusalén para presentarlo en el templo. Aunque eran pobres, llevaron la ofrenda que la ley permitía a los que no tenían muchos recursos, un par de tórtolas o 2 pichones. Ese detalle revela la humildad de la familia en la que creció el Salvador del mundo. Pero lo más impactante de este episodio fue lo que ocurrió dentro del templo. Allí se encontraba un hombre anciano llamado Simeón. Era justo, piadoso y esperaba con ansias la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías prometido. Ese día, guiado por el Espíritu, Simeón entró en el templo justo en el momento en que José y María presentaban al niño. Al verlo, sus ojos se iluminaron, y con manos temblorosas pero firmes tomó al pequeño Jesús en brazos. Entonces, lleno de gozo, exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». María y José se maravillaban de lo que oían. Simeón, bendiciéndolos, miró a María con seriedad y le dijo: «He aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Aquellas palabras eran proféticas. Simeón estaba anunciando que Jesús sería causa de división. Muchos lo rechazarían, pero otros hallarían en él la vida eterna. Y también advertía a María del dolor que un día sentiría al verlo sufrir en la cruz. En ese mismo momento, otra voz se levantó en el templo. Era una anciana profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Tenía 84 años, viuda desde muy joven, y se había dedicado a servir a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Al ver al niño Jesús, dio gracias a Dios y comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Imagina la escena: un bebé en brazos de sus padres humildes, un anciano profeta bendiciendo con lágrimas en los ojos, y una mujer anciana proclamando con entusiasmo que la esperanza había llegado. En medio del templo, entre sacrificios y rituales, Dios estaba mostrando a los que tenían fe que el Salvador ya estaba allí. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley, José y María regresaron a Nazaret con el niño, y Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. La presentación en el templo no fue un acto religioso más, fue la confirmación de que la espera de siglos había terminado. Dios había cumplido su promesa y lo había revelado a los corazones sencillos y fieles que sabían esperar en él. 9. La infancia y juventud de Jesús. Después de la presentación en el templo, José y María regresaron con el niño a Nazaret, en Galilea. Allí Jesús creció como cualquier otro niño, pero al mismo tiempo era diferente a todos. La Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cada día que pasaba, aquel pequeño reflejaba más y más la presencia de Dios en su vida. En Nazaret, Jesús conoció la vida sencilla, los juegos de la infancia, las labores de la familia, el trabajo en la carpintería junto a José. Aprendió lo que significaba vivir en una aldea pequeña, rodeado de vecinos que todos se conocían entre sí. Para muchos, era solo el hijo de José y María, sin sospechar que en aquel joven estaba la esperanza del mundo entero. Pero hay un momento especial que Lucas es el único en narrar, un episodio que nos abre una ventana a la juventud de Jesús. Cuando tenía 12 años,
Sus padres subieron con él a Jerusalén, como era costumbre en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta reunía a miles de personas en la ciudad santa, recordando la liberación de Israel de Egipto. La familia de Jesús, junto a muchos otros, participó de las celebraciones. Al terminar la fiesta, todos emprendieron el regreso. Era común que los grupos de familias y vecinos viajaran juntos, y los niños solían estar con parientes o amigos. José y María, confiados, pensaban que Jesús iba con alguno de sus conocidos. Pero al caer la tarde del primer día de camino, descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Imagínate la angustia de María y José. Buscaban entre los parientes, preguntaban a todos, y nadie sabía nada. Entonces, con el corazón en vilo, regresaron apresuradamente a Jerusalén. 3 días de búsqueda desesperada. 3 días recorriendo calles, plazas, preguntando en cada rincón, hasta que finalmente lo encontraron en el templo. Pero no estaba perdido ni asustado. Estaba sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando María lo vio, no pudo contener su emoción, mezcla de alivio, enojo y asombro. Le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». La respuesta de Jesús fue sorprendente, revelando ya su conciencia de quién era y cuál era su propósito. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Ellos no comprendieron del todo lo que quería decir, pero esas palabras mostraban que Jesús sabía que su vida tenía una misión divina, que su Padre verdadero era Dios y que su lugar estaba en las cosas de Él. Aún así, Jesús regresó con sus padres a Nazaret y continuó sujeto a ellos, mostrando obediencia y humildad. María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditando en el misterio de su Hijo, y la Biblia resume esta etapa con una frase poderosa: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Ese niño que jugaba en las calles de Nazaret, que aprendía en la carpintería y que sorprendía a los maestros en Jerusalén, se estaba preparando para el día en que revelaría al mundo su identidad como el Mesías. Su infancia y juventud fueron el terreno donde Dios cultivó el carácter, la humildad y la sabiduría de aquel que un día transformaría la historia de la humanidad. 10. El ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. Pasaron los años. El niño que había saltado de gozo en el vientre de su madre al escuchar el saludo de María ya era un hombre. Juan, hijo de Zacarías e Elizabeth, creció apartado en los desiertos, fortalecido en espíritu, esperando el momento señalado por Dios para iniciar su misión. Y cuando llegó el tiempo, la palabra de Dios vino a él, y su voz resonó con fuerza en toda la región del Jordán. Vestido de manera sencilla, con ropas de pelo de camello y un cinturón de cuero, Juan no predicaba en los templos ni en los palacios, sino en el desierto, en medio de la gente común. Su mensaje era claro y directo: «Arrepentíos, volved vuestros corazones a Dios. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Los que lo escuchaban se sentían confrontados. Juan denunciaba la hipocresía, la injusticia, la corrupción. No tenía miedo de señalar el pecado ni siquiera en los poderosos. La gente acudía en multitudes reconociendo sus faltas, y él los bautizaba en el río Jordán como señal de arrepentimiento y de un nuevo comienzo. Algunos le preguntaban: «¿Qué debemos hacer?». Juan respondía con consejos prácticos: «El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». A los publicanos, cobradores de impuestos, les decía: «No exijáis más de lo que os está ordenado». Y a los soldados les advertía: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Su predicación era tan poderosa que muchos pensaban que él podía ser el Mesías.
Pero Juan, con humildad, aclaraba: «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y entonces sucedió lo que marcó el inicio del ministerio de Jesús. Un día, entre la multitud que venía al Jordán, apareció él. El Hijo de Dios, hecho hombre, se acercó a Juan para ser bautizado. Imagina el impacto. El Mesías, aquel que no tenía pecado, poniéndose en fila junto a pecadores arrepentidos. Cuando Jesús se sumergió en las aguas del Jordán y salió de ellas, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma, y una voz desde el cielo proclamó con autoridad: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Ese momento fue la confirmación pública de quién era Jesús. El Padre lo declaró su Hijo amado. El Espíritu lo ungió para la misión, y el Hijo inició su ministerio con la aprobación plena del cielo. Los que estaban allí jamás olvidaron lo que vieron y escucharon. No era solo un bautismo más, era el comienzo del cumplimiento de todas las promesas. El Rey había llegado, y su misión de traer salvación al mundo acababa de comenzar. 11. El inicio del ministerio de Jesús. Después de su bautismo en el Jordán, Jesús no comenzó de inmediato a predicar. El Espíritu Santo lo condujo al desierto, donde estuvo 40 días en ayuno, orando y preparándose. Allí enfrentó la tentación directa del enemigo. Satanás trató de desviarlo de su misión con promesas de poder, pan y gloria terrenal. Pero Jesús, lleno del Espíritu y con la palabra de Dios en sus labios, respondió a cada ataque con escritura: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Escrito está: «Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Escrito está: «No tentarás al Señor tu Dios». Con autoridad y firmeza venció al diablo en el desierto, mostrando que el verdadero rey no conquista con armas ni con ambiciones humanas, sino con obediencia total al Padre. Lleno del Espíritu Santo, Jesús regresó a Galilea y su fama comenzó a extenderse por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos se maravillaban de sus palabras. Pero el momento más decisivo ocurrió en Nazaret, la aldea donde se había criado. Como era costumbre, entró en la sinagoga un día de sábado. Le dieron el libro del profeta Isaías, y Jesús lo abrió justo en el pasaje que decía: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y con todos los ojos fijos en él, pronunció una frase que estremeció la sala: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El silencio se volvió asombro y luego discusión. Algunos se maravillaban de la gracia con la que hablaba, pero otros dudaban. ¿No es este el hijo de José? Jesús les recordó que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra y que el mensaje de Dios siempre había alcanzado también a los extranjeros, como en los tiempos de Elías y Eliseo. Esa verdad incomodó tanto a los presentes que se llenaron de ira. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte para despeñarlo. Pero Jesús, con autoridad serena, pasó en medio de ellos y siguió su camino. Así comenzó su ministerio, con poder del Espíritu, proclamando libertad y salvación, pero también enfrentando rechazo desde el inicio. El Mesías había declarado públicamente su misión: traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados y abrir la puerta de la esperanza a todos los que estaban en tinieblas. Si hasta aquí esta historia está encendiendo tu fe, no te quedes solo escuchando, participa también.
Verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal y activa la campanita para seguir acompañando cada una de estas enseñanzas. Y escribe en los comentarios: Jesús cambió mi historia. Al hacerlo, no solo confirmas tu fe, sino que ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar esta verdad. 12. Milagros y enseñanzas. Después de declarar públicamente su misión en la sinagoga de Nazaret, Jesús comenzó a recorrer ciudades y aldeas de Galilea. Allí, sus palabras y acciones empezaron a atraer multitudes, porque no hablaba como los escribas ni fariseos, sino con autoridad y con poder. Cada lugar donde llegaba se convertía en un escenario de transformación. Uno de sus primeros milagros ocurrió en Capernaum, donde un hombre poseído por un espíritu inmundo comenzó a gritar en la sinagoga: «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Con una sola orden, Jesús reprendió al demonio. «Cállate y sal de él». El espíritu salió de aquel hombre y todos quedaron asombrados. La gente se preguntaba: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Desde entonces su fama comenzó a extenderse rápidamente, pero no solo liberaba a los oprimidos por el mal, también sanaba a los enfermos. Entrando en la casa de Simón Pedro, halló a la suegra de éste con fiebre alta. Jesús se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre y la mujer se levantó de inmediato, poniéndose a servirlos. Esa misma tarde, toda la ciudad acudía llevando a sus enfermos, y él, imponiendo sus manos sobre cada uno, los sanaba. Sin embargo, no eran solo los milagros lo que atraía a las multitudes, sino sus enseñanzas llenas de vida. Jesús hablaba en parábolas, historias sencillas, cargadas de significado eterno. Contó del sembrador que salió a sembrar, enseñando que la palabra de Dios cae en diferentes corazones, algunos duros como el camino, otros superficiales como la roca, otros llenos de espinos que ahogan la semilla y otros fértiles que producen fruto abundante. En otra ocasión, reveló la compasión de Dios en la parábola del buen samaritano, un hombre herido en el camino, ignorado por los religiosos, pero socorrido por un extranjero despreciado. Con esta historia, Jesús mostró que el amor verdadero no tiene fronteras ni prejuicios y que el prójimo es aquel a quien mostramos misericordia. Y quizás una de las parábolas más profundas fue la del hijo pródigo. Un joven que pidió su herencia, la malgastó en una tierra lejana y terminó en la miseria. Cuando decidió volver arrepentido, su padre lo recibió con los brazos abiertos, restaurándolo con amor. Con este relato, Jesús reveló el corazón del Padre Celestial, dispuesto a perdonar, a restaurar y a celebrar el regreso de todo pecador que se arrepiente. Además de enseñar, Jesús mostró su poder sobre la misma naturaleza. Una noche, mientras cruzaba el mar de Galilea con sus discípulos, se desató una gran tormenta. Las olas cubrían la barca y los discípulos, aterrados, lo despertaron gritando: «¡Maestro, perecemos!». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y de inmediato hubo una gran calma. Entonces les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». El asombro de los discípulos fue tal que se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen?». Así, con cada milagro y cada enseñanza, Jesús no solo mostraba poder, sino que revelaba el carácter de Dios, compasivo, justo, misericordioso y lleno de amor. No buscaba fama ni reconocimiento humano, sino transformar corazones y mostrar que el reino de Dios ya había llegado. Los milagros y las parábolas se convirtieron en dos alas de su ministerio. Por un lado, el poder que sanaba y liberaba. Por el otro, la palabra que iluminaba la mente y tocaba el corazón. Ambos se unían en un mismo propósito: anunciar que el Salvador estaba
en medio de ellos. 13. La compasión de Jesús hacia los marginados. Uno de los aspectos más hermosos y distintivos del Evangelio de Lucas es cómo presenta a Jesús, acercándose a quienes la sociedad consideraba indignos o invisibles. Desde el inicio de su ministerio, Lucas lo retrata como el Salvador que rompe barreras y abre los brazos a todos, especialmente a los marginados. Imagina la escena: los leprosos. En aquella época, esta enfermedad no solo traía dolor físico, sino también rechazo social. Los leprosos eran apartados, vivían fuera de las ciudades y tenían que gritar «inmundo, inmundo», para que nadie se les acercara. Pero un día, mientras Jesús caminaba, un hombre lleno de lepra cayó rostro en tierra y le rogó: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús no retrocedió. No lo evitó, no lo miró con desprecio, extendió su mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». En ese instante, la lepra desapareció. No solo le devolvió la salud, sino también la dignidad, la posibilidad de volver a abrazar a su familia y caminar libre entre la gente. Otro grupo rechazado en esos tiempos eran los publicanos o cobradores de impuestos. Eran vistos como traidores porque trabajaban para Roma y solían enriquecerse a costa de su propio pueblo. Pero Jesús también se acercó a ellos. Recordemos a Leví, Mateo, sentado en la mesa de los tributos. Jesús lo miró y le dijo: «Sígueme». De inmediato, Leví dejó todo y lo siguió. Y más tarde, Jesús entró en su casa, compartiendo la mesa con muchos otros publicanos y pecadores. Cuando los fariseos murmuraron, preguntando por qué lo hacía, Jesús respondió con palabras que atraviesan los siglos: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas también destaca cómo Jesús se acercaba a las mujeres, algo inusual en una cultura donde ellas eran muchas veces relegadas. Entre sus seguidoras había mujeres que habían sido liberadas de enfermedades y espíritus malos, como María Magdalena, Juana y Susana, quienes servían al Señor con lo que tenían. Y en una ocasión conmovedora, cuando una mujer pecadora ungió sus pies con perfume y lágrimas en casa de un fariseo, Jesús declaró: «Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho». Pero quizás uno de los encuentros más reveladores es el de Zaqueo, el jefe de los publicanos en Jericó. Era rico, despreciado y considerado un pecador. Cuando Jesús pasó por su ciudad, Zaqueo, pequeño de estatura, se subió a un árbol para verlo. Jesús, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». La gente murmuraba: «Ha entrado a ser huésped con un hombre pecador». Pero ese día Zaqueo se levantó transformado, devolviendo lo robado y dando a los pobres. Jesús declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Todo esto muestra el corazón de Jesús. No vino a rechazar, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mientras muchos líderes religiosos levantaban muros, Él abría caminos. Mientras otros señalaban con condena, Él extendía manos de misericordia. La compasión de Jesús hacia los marginados no era solo un gesto de bondad, sino una revelación del reino de Dios. Un reino donde no hay olvidados, donde el amor rompe las cadenas de la exclusión y donde todo aquel que cree encuentra perdón, sanidad y una nueva vida. 14. La pasión y resurrección de Jesús. La historia llega a su punto más solemne y doloroso. Jesús había recorrido aldeas, sanado enfermos, liberado a los oprimidos y enseñado con autoridad divina. Pero ahora se acercaba la hora por la cual había venido al mundo, entregar su vida como rescate por muchos. Todo comenzó en la última cena con sus discípulos. Allí Jesús tomó pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Era un momento íntimo y solemne, pero también una despedida.
Les advirtió que uno de ellos lo traicionaría, y aunque todos se inquietaron, ya el corazón de Judas estaba decidido. Después de la cena, Jesús fue al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Allí oró con tanta angustia que su sudor era como gotas de sangre. Rogaba al Padre: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras oraba, Judas llegó con una multitud armada. Con un beso señaló a Jesús, y los soldados lo arrestaron. Sus discípulos, atemorizados, huyeron. Pedro, que había prometido estar siempre con él, lo negó 3 veces esa misma noche. Cuando el gallo cantó, se cumplió la palabra de Jesús, y Pedro, quebrantado, lloró amargamente. Jesús fue llevado ante el concilio, luego ante Pilato y Herodes. Aunque no hallaron culpa en él, el clamor del pueblo, incitado por los líderes religiosos, pedía su muerte. Pilato cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. Camino al Gólgota, debilitado por los azotes, Jesús cargaba la cruz. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Multitudes lo seguían y mujeres lloraban por él. Jesús, incluso en su dolor, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». En el lugar llamado La Calavera, lo crucificaron entre 2 malhechores. Los soldados se repartieron sus vestidos y la gente se burlaba. Pero desde la cruz, Jesús pronunció palabras de perdón: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Uno de los malhechores lo insultaba, pero el otro reconoció su inocencia y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le respondió con misericordia: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en 2. Con un fuerte clamor, Jesús dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y expiró. El centurión romano, al ver lo ocurrido, glorificó a Dios y dijo: «Verdaderamente, este hombre era justo». Jesús fue sepultado en una tumba nueva, prestada por José de Arimatea. Las mujeres que lo habían seguido observaron dónde lo pusieron, y el sábado descansaron según el mandamiento. Pero el tercer día, al amanecer del domingo, aquellas mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Al llegar, hallaron removida la piedra y el cuerpo de Jesús no estaba allí. 2 ángeles les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». Llenas de temor y gozo, corrieron a contar a los discípulos. Pedro mismo fue al sepulcro y al ver solo las vendas quedó maravillado. Ese mismo día, 2 discípulos iban camino a Emaús, tristes y confundidos. Jesús se acercó y caminó con ellos, aunque sus ojos estaban velados para no reconocerlo. Les explicó las Escrituras, mostrando cómo todo lo que había pasado era parte del plan de Dios. Al partir el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y él desapareció de su vista. Con el corazón ardiendo, regresaron a Jerusalén para anunciar la buena noticia. Más tarde, Jesús mismo se presentó en medio de sus discípulos. Les mostró sus manos y pies, comió con ellos para que no dudaran y les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. La pasión y la resurrección de Jesús no son solo un relato conmovedor, sino el centro del mensaje cristiano. En la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. En la resurrección, venció a la muerte y abrió la puerta de la vida eterna. Con su sacrificio, cumplió la promesa de ser el Salvador de todos los pueblos. 15. La ascensión y la esperanza futura. Después de su resurrección, Jesús no desapareció inmediatamente. Durante 40 días, se presentó vivo a sus discípulos en diferentes ocasiones, confirmando con pruebas infalibles que realmente había vencido a la muerte. Comió con ellos, habló con ellos, les explicó las Escrituras y los fortaleció en la fe. Imagina a los discípulos,
Habían pasado del dolor profundo por la cruz al gozo indescriptible de ver a su Maestro resucitado. Ya no era un recuerdo, no era una ilusión. Estaba allí, en medio de ellos, con su cuerpo glorificado, pero cercano y real. Una de esas apariciones fue especialmente impactante. Mientras los discípulos estaban reunidos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Ellos al principio se turbaron, pensando que veían un espíritu. Pero Jesús los tranquilizó mostrándoles sus manos y sus pies con las marcas de los clavos. Incluso les pidió algo de comer, y delante de ellos tomó un pedazo de pescado asado y lo comió. Era la confirmación de que no estaban frente a un fantasma, sino ante el Señor resucitado, el mismo que había estado colgado en la cruz. Jesús aprovechó ese momento para abrirles el entendimiento. Les recordó que todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos sobre él debía cumplirse. Les explicó que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego los miró fijamente y les dijo: «Vosotros sois testigos de estas cosas». No sería una tarea fácil. Por eso les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo, el Consolador, para cumplir la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Llegó entonces el momento de la despedida. Jesús llevó a sus discípulos hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras lo hacía, comenzó a elevarse lentamente delante de sus ojos, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos quedaron mirando al cielo, maravillados, con el corazón lleno de asombro y esperanza. De pronto, dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir». Con esas palabras, el cielo sellaba una promesa: Jesús volverá. La ascensión no fue un final, sino el inicio de una misión para la Iglesia y la certeza de un futuro glorioso. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, ya no atemorizados, sino fortalecidos. Pasaron de ser hombres inseguros a testigos valientes, porque sabían que el Señor reinaba en los cielos y que un día volvería con poder y gloria. La ascensión de Jesús no fue solo un momento espectacular, sino una señal eterna de que Él está vivo, que intercede por nosotros a la diestra del Padre y que un día volverá para establecer definitivamente su reino. Esa es la esperanza que sostuvo a los primeros cristianos y la misma que sostiene a la Iglesia hasta hoy. El Cristo resucitado volverá y todo ojo le verá. Al recorrer juntos la historia completa de Lucas, hemos visto cómo un médico sensible y meticuloso nos dejó el retrato más humano y compasivo de Jesús, el Salvador que se acerca a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los que todos rechazan, y les da una nueva oportunidad. Y aquí es donde esta historia conecta contigo y conmigo, porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso del rechazo, de la culpa, de la soledad o de la duda que nos invade el corazón. Todos sabemos lo que significa cargar heridas que nadie ve. Pero el mensaje de Lucas nos recuerda que Jesús no vino a buscar perfectos, sino a salvar lo que estaba perdido. ¿Te das cuenta? Lo que Lucas escribió hace 2000 años no es solo un relato del pasado, es una respuesta al vacío que muchos sienten hoy. Si alguna vez pensaste que no había salida, que tu historia ya estaba marcada por el dolor o por los errores, aquí está la buena noticia. Jesús vino precisamente por ti. Lucas nos muestra que el mismo Cristo que sanó a leprosos, que perdonó a pecadores y que levantó al caído, es el que hoy extiende su mano hacia tu vida. Y esa es la solución que cambia todo. Creer en Él,
recibir su perdón y permitir que su gracia escriba un nuevo capítulo en tu historia. Así como Teófilo recibió este evangelio para tener certeza de su fe, hoy tú puedes tener la misma seguridad. Jesús está vivo, su amor no cambia y su reino no tiene fin. Y esa verdad no es solo para entenderla, es para abrazarla, vivirla y compartirla. Hemos llegado al final de esta historia completa de Lucas, pero lo que aprendimos hoy no termina aquí. Jesús sigue vivo, sigue transformando vidas y también puede transformar la tuya. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas que te llenarán de fe y esperanza. Déjame un comentario con esta frase: Jesús es mi esperanza. Escríbelo y repítelo, porque con tus palabras estarás declarando lo mismo que Lucas quiso mostrar, que Cristo es la luz para todas las naciones. Y no olvides compartir este video con tus familiares y amigos. Así, juntos llevaremos este mensaje de salvación a más corazones que lo necesitan.